Continuamos en Barullo Político con Facundo Pérez en pantalla, su conductor Esteban Chiacho. Hubo carta de Cristina el último fin de semana, al lado de lo que fue el impacto de, como siempre, sinceramente, fue más pequeño, digamos. La primera carta hizo renunciar al ministro, casi. De hecho, esta segunda parece llamar más a incentivar al Frente de Todos a reposicionarse y también a la oposición en torno a lo que va a ser la batalla más fuerte que va a haber políticamente hablando, que es el acuerdo con el fondo. ¿Te generó algo en particular la carta? ¿Cómo viste el impacto, Facu? Ahora tengo un par de datos para compartir, pero ¿qué te dejó? Sí, yo creo que las cartas, por lo menos con consecuencias no tan fuertes en la inmediatez, nada, eso, ¿no? Como más tranqui de este periodo epistolar de Cristina Fernández de Kirchner. Yo lo leo primero como un análisis sobre la situación, digamos, el análisis que Cristina hace en la carta sobre la oposición, sobre todo sobre Juntos por el Cambio, que es la administración que toma la deuda y cómo expone en la carta Cristina esta situación. Uh-huh. También una puesta en valor de la decisión presidencial y, nada, reafirmar su rol como vicepresidenta, es decir, yo no soy la que toma las decisiones, voy a acompañar un acuerdo con el fondo. También creo que es un guiño hacia con el Fondo Monetario Internacional, pero sobre todo una cuestión de decir, el que toma las decisiones es el presidente de la nación. Yo me focalizaré en mi rol de actual presidente de la Cámara de Senadores, en votarlo si me corresponde o oficiar de lo que oficia la vicepresidenta. Se da en un contexto después de la medida que analizamos en el último barullo, que era la restricción a la compra en cuotas mediante tarjeta de crédito en el extranjero, también entendido como el fin del subsidio a las cuotas sin interés para aquellas personas que compraban paquetes de viaje, alojamiento y demás en el extranjero, en un momento de sequía de dólares. Hay un momento en la mesaza y con Juanita Viale y Leandro Santoro de una explicación bastante sintética para ir a donde nos interesa, que es una relectura que te propongo hacer de la carta de Cristina. Para sintetizarlo, lo explica muy claro. Tenemos el fragmento de lo que dijo el diputado electo, ¿te parece? Dale, claro que sí. Esto decía Santoro sobre la medida. A ver. Esta medida en particular se toma como consecuencia de algo que se llama... necesitas rapiñar los 4.000 millones estos de algún pero a ver, lado. Tenés un problema, tenés una restricción externa. ¿Qué significa? Que la Argentina, a pesar de que tiene superávit comercial y que tiene buenos números en el sector externo, tiene problemas para enfrentar los vencimientos y los dólares que se necesitan para que se mantenga el crecimiento económico de la Argentina. Hoy la economía argentina va a crecer casi 10 puntos este año. Se tomó una decisión también el Banco Central. Va a recuperar. Pero claro. No es que va a crecer. No, va a recuperar. Crece. Lo que pasa es que se decreció también 9,9, más o menos lo mismo, pero es un crecimiento que otros países del mundo no han tenido, como consecuencia de que hay política industrial. Mira, una de las cosas que más se le criticaba al Banco Central era la dificultad que tenían las empresas, por ejemplo, autopartistas que trabajan en Córdoba, para poder importar bienes de capital, porque no tenían las condiciones financieras el Banco Central para financiar eso. Un día antes de que se tomara la decisión antipática de terminar con los viajes en cuotas, se le permitió a las pymes flexibilizar la incorporación de maquinaria que va a servir para generar puestos de trabajo y que va a servir para mantener el crecimiento económico. Entonces, lo que estamos haciendo acá es administrar un bien escaso. Y mientras digamos, lo que se busca acá, que esto para mí es lo más difícil, es normalizar la macro... El dólar es un bien escaso. O sea, la Argentina consume más dólares de lo que produce. Hay dólares, pues están todos guardados. Bueno, la gente hoy claro, pero el Banco Central, cuando vos vas... El problema no es el bien escaso, el dólar. El problema es el peso argentino que no Son dos problemas. Hay un problema estructural que nosotros tenemos que se llama economía productiva desequilibrada. Por cada punto que crece el Producto Bruto Interno demanda 4 puntos de crecimiento de las importaciones. Por ejemplo, vos producís autos, tenés autopartes que son importadas. Entonces siempre tenés que tener presente que hasta para exportar tenés que importar. Y eso es un problema. Después tenés que salen dólares porque la gente no confía en el peso, que te doy la derecha, eso es un problema que existe, que viene de hace mucho tiempo. Cuando tenemos un mango por ahí uno quiere ir a Brasil, el que está un poco mejor se quiere ir a Miami, eso también forma parte de nuestra cultura. Lo cierto es que esos dólares los tenés que tener. Cuando no los tenés, los administrás de acuerdo a un criterio. ¿Y cuál es el criterio que se está utilizando? Es tratar de garantizar que la industria, que es la que está traccionando el crecimiento y la recuperación económica argentina, tenga esos dólares para poder seguir creciendo. Bueno, es interesantísimo algo, porque en un momento se puenteó la restricción al cuoteo en el extranjero como una especie de incentivo al turismo doméstico. Yo desconozco si es así o no, si sirve para incentivo al turismo doméstico, espectacular. Repasamos las políticas de incentivo al turismo doméstico que están y que son muy necesarias, pero
Es mucho más interesante, real, y me parece materia prima para debatir lo que dice Santoro. Y si querés, la crítica va porque uno termina aprendiéndolo en un lugar donde no tendría que aprender de política, o sí, pero no es el indicado, que es la mesaza, que está bárbaro, ¿no? Pero tendría que ir por otro lado, y que no puedo entender cómo se tardó tanto en decir algo que por ahí muchos desconocemos en cuanto a cifras. Argentina, para crecer en exportaciones, necesita importar. Es muy simple, ¿por qué? Porque no tiene la maquinaria, la industria, o parte de la industria, por ejemplo la automotriz, no tiene la maquinaria, o acá en Argentina, en suelo argentino, para poder solventar el aumento productivo con la parte técnica. Vos podés tener más demanda, pero si no podés fabricar más, la demanda se fuma, no podés responder a ello. Para producir más tenés que importar, porque no tenés la maquinaria local acá. Es un tema de debate productivo recontra, pero ahora no podés ponerte a debatir el modelo productivo. O sí, pero simultáneamente tenés que importar para producir, si no te cagás de hambre. Esa importación se tracciona con dólares. Y ahora voy a aclarar que tiene que ver con la carta de Cristina. Pero ese proceso se financia con dólares que son escasos, como bien lo decía Santoro, y que explica por qué se toma una medida tan antipática. La administración de un bien escaso. Tardó mucho en madurar esta idea, me parece muy, muy entendible, y es un debate interesantísimo e imprescindible. Para crecer tenemos que importar por nuestros límites. Sí, a ver, eso es él lo dice, ¿no? Es un desequilibrio en la matriz productiva. Total. Y es un desequilibrio estructural. ¿Qué significa estructural? Que no es una cuestión de ahora, sino que viene desde hace un tiempo, desde la estructura misma de los cimientos de la matriz productiva argentina. Si viene de hace un montón de tiempo, es que no es, una causa suficiente para llegar a la situación que estamos. Yo entiendo lo que dice Santoro, y también si me das a elegir entre restringir el cuoteo hacia el cuoteo en los viajes al exterior y priorizar la productividad de la industria nacional, voy a elegir eso. Pero bueno, ¿por qué llegamos a este escenario de tener que elegir? ¿Basta solamente con entender este desequilibrio productivo del que habla Santoro? ¿No había otros mecanismos previos para evitar esta faltante de dólares, o para tener lo suficiente de dólares para poder hacer las dos cosas? Fomentar la industria nacional y, por ejemplo, en este caso, permitir el cuoteo a los viajes al exterior. No sé, por ejemplo, el descalabro en cuanto a la crisis energética que tiene el gobierno, que le lleva, el país, que le lleva a tener que importar energía cuando podría producirse acá, o pagar pagar la deuda con el Fondo Monetario Internacional sin tener un acuerdo todavía, como si estuvieran pagando los últimos vencimientos de deuda. Hubo otras circunstancias más allá de este desequilibrio estructural del que habla Santoro, que también nos traen a esta situación, y que son variables que quizás se podrían haber evitado, se podrían haber usado de otra manera, o con otro tipo de creatividad política encontrar otro tipo de soluciones. Sí. Mira, te sumo esto, y acá ya meto la carta de Cristina. La carta de Cristina apela al timing. ¿En qué sentido? Uno lee y es una interpelación a la clase política de tener un rol consciente durante la votación del acuerdo con el fondo, entre tantísimos otros temas. Pero ella habla de la responsabilidad legal, política e histórica. ¿Por qué se mete lo legal? ¿De qué habla con lo histórico? ¿A dónde va con lo político? No, acá cito de quien lo escuché y me parece que tiene mucho sentido, a Adrián Murano, periodista que ha estado acá con nosotros varias veces, muy, muy capo en la materia, mencionaba de que mucho cuidado con que el Fondo Monetario Internacional es una aspiradora de dólares para solventar la deuda que tenemos con dicha entidad, tomada durante el gobierno de Mauricio Macri. Entonces tenés una contradicción muy peligrosa, tenés una dicotomía recontra peligrosa, que es que Argentina está creciendo, sí. Ese crecimiento está llegando a la clase media y más aún la clase baja muy lentamente. Estadísticamente es muy lento. No quiere decir que no exista, no quiere decir que está todo como el orto, no. Está llegando muy paulatinamente por el daño de la pandemia, por las prioridades que ha hecho el gobierno y por el desastre económico que ha sido el macrismo. Ahora, vos tenés por un lado la importación para fortalecer las exportaciones, parece una contradicción pero no lo es, porque la productividad aumenta y tenés que aceitarla con dólares y tenés también que pagarle al fondo. Y el propio Murano explicaba muy claramente que las bases y condiciones que el Fondo Monetario quiere establecer para Argentina buscan moderar el crecimiento de Argentina para que esos dólares no sean succionados por el crecimiento económico. Entonces,
Es mentira que el fondo quiere que Argentina crezca. Es completamente falso. El fondo quiere que Argentina tenga dólares. No nos comamos. Entiendo que Alberto no puede entrar con una remera del Che Guevara y decirle al fondo me cago en ustedes. Pero no nos comamos el chamullo ni por medio segundo de que el fondo quiere que Argentina crezca para pagarles. Porque es mentira. Y ahí yo creo que entra la carta de Cristina. Tengo algo más para comentarte, como para ir a alguna política específica que yo creo que Cristina convocó en la carta, muy interesante y que pasó desapercibido, pero comparto esto con vos, digo, ya entramos de lleno en el debate respecto al fondo, y es falso que el fondo cree que con crecimiento Argentina puede pagar. El fondo quiere que Argentina pague. El cómo, bueno, es ajuste la palabra, y ahí es donde nos preocupamos porque todo ese crecimiento se puede fumar en un santiamén si es chupado por el fondo. Sí, y te complemento, digo, ¿de qué manera se obtienen dólares sin crecimiento en Argentina y con exportaciones de materia prima, digamos, de exportaciones agrícolas ganaderas, que no necesitan demasiada inversión en cuanto a maquinarias como lo sí lo necesita la industria, que tiene una lógica muchísimo más liberal, de no intervención y de no redistribución de esa riqueza, que hace entrar dólares y que bueno, eso es lo que plantea el Fondo Monetario, digo, y que termina siendo lo mismo de siempre, ¿no? Digo, la división internacional del trabajo, países exportadores de materia prima y países exportadores de productos manufacturados. Acá también, bueno, es un economista que a veces tiene un estilo muy directo, estuvo acá en el programa, digo, uno lo lee, está más o menos de acuerdo, sabe mucho del tema, no sé, Eduardo Crespo, por ejemplo, ponía en colación un tema que seguramente da para debatirlo, algunos economistas sorprendidos, indignados con medidas que desincentivan los viajes al exterior, si no te cae la ficha de que nuestros niveles de turismo internacional son incompatibles con nuestro grado de desarrollo, ¿qué te puedo decir? La economía no es lo tuyo, pibe, pone Eduardo Crespo y citaba una nota de los índices de turismo durante el Mundial de Rusia 2018, lo cual nos deja en las puertas de una frase, un concepto que entiendo que es una cagada y que no es a lo que queremos llegar, que es el te hicieron creer que podías viajar. Digo, no creo que vayamos por ese lado, no es el fin que la gente no pueda viajar, sí que me parece que esta medida, que el propio Santoro decía, es antipática, nos ayudaba a entender, por ejemplo, hablo por mí, cómo funciona el cuoteo sin interés. Esa falta de interés, ese sin interés, es subsidiado por el Estado. Es una mierda tener que administrar esta realidad, porque lo ideal sería que cualquiera se pueda ir, cuotear lo que quiera, pero sigue siendo un bien escaso el dólar. Tengo algo más para comentarte respecto a profundizar la carta de Cristina, que es lo que vos mencionabas sobre el rol del campo. Hubo un tuit de Marcelo Puella muy interesante que disparó un debate muy piola que casi no salió a ningún lado, que es el contrabando, la fuga de dólares por contrabando. El fin de semana pone, las cifras son una locura, yo hasta me cuesta imaginarlo, cómo cuantitativamente se transporta esa cifra, porque no soy del palo. 774.000 kilos de maíz, 112 litros de aceite y 29.000 litros de aceite de soja. Esto es lo que se estaba contrabandeando desde el puerto terrestre de Maipú, Mendoza, en 32 camiones. Esos son los que se quedan con los dólares que después faltan para viajar y para producir. Y hay más. La Nación Campo, digo, medio que no está a favor del gobierno ni a palos, pero tasaba las pérdidas por contrabando de dólares durante los últimos meses, las últimas semanas, en más de 65 millones de dólares. Puntualmente en un caso específico que había sucedido en unas barcazas que exportaban a Uruguay. La no declaración de eso en los últimos días daba una pérdida de 65 millones. Es un tema que casi pasa desapercibido. Tengo más para ir profundizando, tengo un par de temitas más, pero viste que casi el contrabando de dólares, o el contrabando de granos, de aceite, de maíz, y la fuga de dólares que esto produce, es un tema casi silenciado, es un tema que medio tenés que hacer arqueología para encontrarlo, ¿no? Sí, totalmente, y significa una fuga de dólares importante para el Estado argentino. Nosotros hablamos un poco de eso cuando tocamos todo ese tramo de tiempo, el tema hidrovía, hablamos de contrabando, cómo se fugaban dólares por esa vía, y no tengo bien la información ahora, pero sé, te prometo que para la próxima lo voy a traer, que el AFIP en este último tiempo estuvo invirtiendo en mecanismos de control justamente para evitar ese tipo de cosas.
Sí, lo tengo acá. Mira, te sumo. Vamos a ver esa parte que está piola. Esto pasó completamente desapercibido. Yo creo que, a ver, es entendible que la persona que quería irse a San Francisco en el invierno del hemisferio sur no le va a esquivar a la noticia agrícola. Yo lo entiendo, digo, yo me metí porque interpreté la carta de Cristina para este lado, pero esto se tiene que saber, si no estamos siempre en una regresión permanente de criticar al gobierno, bienvenido sea si tiene que ser así, pero nos perdemos las cosas que están bien. La AFIP puso en marcha desde el 1 de noviembre, o sea, hace menos de un mes, la carta de porte electrónica, declaración digital obligatoria del traslado por tierra de granos, a la vez que desarrolla el control satelital de la producción. Ambos mecanismos apuntan a limitar las operaciones irregulares que afectan la recaudación y alimentan el contrabando. O sea, la AFIP, que todo el tiempo escuchamos como es criticada, a veces exageradamente, a veces entendiblemente, puso un mecanismo de control del contrabando de granos que va a hacer a Argentina ahorrarse, o más que ahorrarse, ingresar millones de dólares que se tienen que invertir en el país. Que ¿Quieren comunismo en la Argentina? No es comunismo, no es comunismo, es sentido común, Cunio. Después quiere que lo entrevistemos. ¡El zurdo tiene miedo! No, es algo bastante bien hecho y casi que pasó desapercibido, no salió a ningún lado. Sí, es cierto. Por eso yo no tenía la información tan detallada como vos. Celebro que la tengas y que estemos conectados telepáticamente. Totalmente. Para que yo pueda introducir el tema y vos lo desarrolles. Pero sí, bienvenido sea. Hay que ver cómo funciona, ¿no? Obviamente. Pero esperemos que den sus resultados y que realmente se detenga esto, porque hay una pérdida importante de capital para la Argentina en esto. Debe haber un drenaje grosso, por así decirlo, de dólares en esto que charlamos. Sí, bueno, acá mira las cifras te leo puntualmente el título de La Nación Campo. La AFIP informó que realizó el mayor decomiso de granos de su historia. Esto es un único caso. La mercadería que estaba en depósitos del puerto de Campana equivale a la carga de unos 300 camiones y en valor de mercado equivale a 160 millones de pesos. Según el organismo, a través del procedimiento de la Dirección General Impositiva, se desarticuló una maniobra de evasión más allá del valor del mercado del cereal por unos 65 millones de pesos. En términos de deuda, sí. ¿Esto paga la deuda? No la paga. Pero son 65 millones de pesos que estaban saliendo del país y que se tienen que invertir, sea en escuelas, sea en caminos, sea en salud, que no pueden evadirse, que no pueden fugarse, menos en este contexto. Y lo que vos mencionabas, algo muy piola, hay una investigación también muy piola de Rulo de la Torre, que siempre nos atiende el teléfono, es muy piola para conversar de esto, yo creo que es el que más sabe del tema, donde habla con la Cámara de la Industria Aceitera, con, quiero decir el nombre, Gustavo Idígoras, que es el presidente de la Cámara Aceitera. Es un tipo que de peronista o de zurdo no tiene un pelo, y lo digo porque es un tipo que ni es que es pro AFIP, ni es un tipo que dice quiero que el Estado meta mano en todo, pero la propia Cámara de la Industria Aceitera, que se ve perjudicada por la fuga de capital, que se ve perjudicada por la plata que no reingresa, a fin y a cabo, comenta Idígoras, el contrabando de soja es competencia desleal. Es necesario que el Estado, a través de la AFIP, haga lo necesario para evitar estas prácticas. Nos preocupa mucho el tránsito de mercadería no registrada. Venimos pidiendo la carta de porte electrónica, que es lo que vos mencionabas, desde hace mucho tiempo. Oponerse a la carta electrónica es estar de acuerdo con el comercio ilegal. Digo, los propios empresarios están diciendo, sí, controlen más, por favor, porque se nos está yendo de las manos la fuga de divisas. Y esto no casi pasó desapercibido, de vuelta. A ellos no, y está bien que así sea, digo, ¿no? Pero no les interesa tanto la fuga de divisas, no lo hacen pensando en eso, sino en esto de la competencia desleal, seguramente. Esta persona en personas que son dueñas de esos granos contrabandeados pueden venderlos a un valor más barato porque no pagan tributos justamente por no estar registrados. Claro. Pero déjame decirte una cosa más, digo, linkeando todo esto que hablábamos recién, ¿no? Lo del cuoteo, la quita del subsidio, el cuoteo a los viajes al exterior y qué sé yo. Digo, esta gente que tiene muchísima guita, que seguramente si necesita viajar al exterior no necesita hacerlo en cuotas, digo, Paolo Roca, por ponerte un ejemplo, no creo que necesite cuotear un viaje al exterior, lo paga al contado, como que creo que esta resolución no le mueve un pelo a él ni a este tipo de gente del cual yo te hablo, grandes terratenientes o empresarios exportadores. Digo,
¿por qué no poner el foco ahí? ¿Por qué no realmente hacer un impuesto a las grandes fortunas? Si supuestamente, digo, el argumento liberal es, no hay que hacer ese tipo de impuestos porque fomentan justamente a esto, al contrabando, a que el empresario trate de buscar más dinero de algunas formas ilegales. Sucede igual, y con ese verso nos estamos perdiendo quizás de tener impuestos, ¿cómo se dice? Escalonados, no me sale bien la palabra. Graduales. Sí, graduales, tiene otro término, bueno, no importa. Estos impuestos a las grandes fortunas, en definitiva... Regulares. ¿Cómo? Regulares, impuestos regulares. No, usemos graduales, ya me va a salir la palabra. Progresivos. ¿Cómo? Progresivos. Progresivos, esa es la palabra, muy bien, muchas gracias. Impuestos progresivos, en definitiva, que más tenga, pague más. Sacale la mayor cantidad de guita posible. Tal cual, y terminamos teniendo resoluciones antipáticas para la clase media, que esa clase media muy alta, pero clase media al fin, es la principal clase perjudicada por este tipo de resoluciones, como la quita del subsidio a los bienes del exterior. ¿Cómo puede ser? Sí, concuerdo plenamente. Acá Franco Rinaldi apoya la postura. No, totalmente. Esto es, digo, yo en mi caso, como alguien que votó al frente de todos, a veces acá o en otra columna, donde fuere, tengo alguna rabieta o crítica, como todos podemos tener, digo, ninguno está exento, pero cuando... Pará, ¿vos votaste al frente de todos? Yo voté al frente de todos, ¿sí? ¿A quién votaste vos? Yo también, no, pero pensé que vos, no sé, mucho no te aconsele fierro. No, mira qué feo. Qué feo cómo entraste ahí, qué feo. No, un gran todo mi amor a los amigos y amigas de izquierda. Votar... el sector humorístico de Barullo Político. Por supuesto. No, grandes amigos de Cítrica, pero no, votar al frente de todos. ¡Viva Perón! Exactamente, compañera brasileña. Pero esto está muy bien, es algo muy, muy piola lo que se ha hecho con la carta electrónica. De nuevo, pasó casi desapercibido. Lo que sí, y no es por, bueno, pero peguémosle a Alberto porque si no es un elogio. Es un elogio, punto. Aparte, hubo un tiempo perdido en esto. Hubo un tiempo que no se recupera y que yo creo que retrasó el aporte extraordinario. El aporte extraordinario, que tiene que ser, como vos bien decías, un impuesto a las ganancias progresivo, porque el país está noqueado económicamente, y eso hay que entenderlo. Está pasando un momento económico de mierda, y que más puede, y que no le hace ni cosquillas aportar un poquito, aportar y punto, tiene que aportar. Por ejemplo, en 2020, acá tengo el 9 de julio del 2020, hace un año, y monedas, Alberto dio un discurso desde Olivos, el 9 de julio, con Daniel Pellegrini al lado, que es el presidente de la sociedad rural. Ya está, digo, tampoco es cagarlo a sotazo a Alberto por eso. Yo espero que haya entendido el rol que tiene Pellegrini, un tipo que hizo abiertamente campaña por Macri en 2019 y lo va a volver a hacer en 2023. Volvemos al punto de la otra vez. Listo. Hicimos esto bien, se entendió. Hasta tenés una sintonía empresarial. Ahora a fondo, ahora sí a fondo. Porque si no es lo que decías vos, tenés a la clase media desencantada, enojada, entendiendo más, entendiendo menos la medida, pero tenés a los ricos intactos siempre. Bueno, parece que esto es un avance. Recién empieza. Hay que seguir. Sí, totalmente. Uno decías esto y se me venía a la cabeza, no sé, un gráfico, ¿no? Digo, gobernabilidad y posibilidad de ganar las elecciones. Hay veces que se toman medidas antipáticas para obtener gobernabilidad y en vez de molestar a unos pocos poderosos se molesta al grueso de la población y eso te hace perder elecciones, y si fuese al revés perdés gobernabilidad, etcétera, qué sé yo, es la sábana corta de la política. Absolutamente. Hablando de sábanas cortas, hoy fui a lavar las sábanas, así que voy a... Había vida. Sí. Había creado vida en esa sábana. Había vida en esa sábana, vida de todo tipo. Ya estaba pagando impuestos a las grandes fortunas, la vida que había en las sábanas. ¿Cómo? Vida no registrada. Cayó la FIP, menos mal que vos no estabas, cayó la FIP, quería ver qué onda, no se animó a entrar. No, ya mandé a lavar las sábanas largas, las cortas, todas. Facu, la verdad que nada, está bueno darle esta lectura también alternativa a la carta de Cristina. Un placer conectarme telepáticamente con vos, y el viernes nos reencontramos en el barullo de fin de semana. Claro que sí, te voy a exponer públicamente antes de irme. Otra vez no. Sí, otra vez. Vos sabés que yo soy tu amigo, convivimos. Digo, Amigo es una parada muy fuerte. Fuerte, entiendo, pero somos casi amigos, convivimos, nos llevamos dentro de todo bien, salvo cuando a uno le revolea un vaso al otro.
pero nos llama dentro de todo bien. Y sabes que por vos yo daría la vida. Voy a hacerte un pedido público que es: mañana nos falta uno para jugar a la pelota en un horario que yo sé que vos podés. No me... ¿Para qué hora? Públicamente te lo estoy ¿Para pidiendo. qué hora? Tengo... 22 horas. 22 horas ya estás en calzones en tu cama. Fuera de joda, lo hago público. ¡Gordos, hijo de puta! Momento personal. Tengo pruebas, puedo mostrarte un chat de que, de hecho, mando un saludo. Mañana tengo juntada con la gente del programa. Fuera de joda. ¡Los zurdos tienen miedo! Mirá que es entre laburo y perder un partido. No, fuera de joda. Doy fe, me has contado. Saludos a los chicos del programa. Ahora me estoy acordando que tenías ese compromiso. Igualmente, cualquier cosa que te venga para zafarte de un partido te viene bien. Me das pena, pero Decilo. de onda, me das mucha pena. No, Roberto, Rodolfo. No, posta, genuinamente, a mí me cuesta mucho jugar con desconocidos a la pelota, no voy a mentir, genuinamente. Pero yo soy conocido, basura. Bueno, pero hay una mayoría de desconocidos y desconocides. Posta que me sorprende que no tenga que mentir. Hoy me siento bien diciendo la verdad, digo, posta que tengo algo. Y es más. Hago extensa la invitación a tu persona cuando quiera que no tengas partido a las reuniones con los amigos del programa, por favor. Chupame la pija. ¿Cómo, Facu? Chao, me voy. Nos vemos. Los huevos. Te quiero, Facu. Ay, gracias. A Facundo Pérez, actor, artista, amigo de la casa. Son terribles ustedes. Son terribles ustedes,